Buen día, buenos días y bienvenido. ¿Qué te ha traído a Barcelona esta vez? Pues esta vez los objetivos han sido variados, muy variados. El objetivo principal ha sido encontrarnos con los profesores de gallego que están aquí haciendo estudios gallegos en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona, y también ayudar a visibilizar un proyecto que tienen desde la Universidad de Barcelona de promoción de la enseñanza del gallego en los centros de enseñanza secundaria aquí de la zona de Barcelona, de la comarca de Barcelona. Muy bien. Hablando concretamente de Galicia, estamos hablando de una situación de contacto de lenguas que las dos son románicas, pasa lo mismo aquí en Cataluña, y en comparación con otras situaciones como el galés o el vasco, donde hay una gran distancia entre las lenguas, ¿qué ventajas ves en la situación de proximidad lingüística en Galicia? Y quizá hay también algún inconveniente. Yo creo que la principal ventaja de tener una situación de contacto entre lenguas que son tipológicas, estructuralmente próximas, es la facilidad del aprendizaje de las dos. Es decir, independientemente de cuál sea tu lengua inicial o tu lengua predominante al empezar a hablar, esa proximidad genética y tipológica te permite aprender la otra sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Es decir, yo creo que esa es la... Y por lo tanto eso redunda en que ese bilingüismo individual y social sea mucho más fácil, ¿no? Con la relevancia que esto tiene eso, ¿no? En los procesos de aprendizaje y también en el proceso más social, ¿no? Que tiene que ver con el bilingüismo. Tiene también un inconveniente, y bueno, seguramente tendrá más, pero tiene uno que también creo que es importante llamar la atención sobre él, ¿no? Que es el inconveniente de que dos lenguas próximas, entre las cuales hay individuos que saltan de una a otra, favorece las mezclas, el trasvase de elementos de una a otra, y esto lleva a que muchas veces se generen discursos puristas o antipuristas, es decir, que esto provoca a veces que haya un exceso de debate o de preocupación sobre cuestiones formales o cuestiones vinculadas con el corpus de la lengua que son interesantes desde un punto de vista académico, desde un punto de vista universitario, pero evidentemente esto, si forma parte de un cierto debate social, es muy complicado para las lenguas, ¿no? Este sería, creo que, el inconveniente principal. El cambio de una lengua a otra cuando son próximas dentro de una conversación, lo podíamos hacer ahora en catalán y gallego, por ejemplo, eso debe ser también un inconveniente, la inconsciencia a la hora de elegir o de cambiar. Bueno, desde un punto de vista comunicativo entiendo que no ofrece ningún tipo de problema. Evidentemente, los límites entre qué es A y qué es B o C los ponemos los especialistas al final, ¿no? Es decir, que al final estamos diciendo, no, tú estás hablando castellano, te has pasado al gallego y has vuelto al castellano, pero con algún fenómeno de interferencia, algún fenómeno de code-switching. Pero en realidad esto es cosa nuestra, ¿no? Es cosa de los especialistas que nos dedicamos a diseccionar la realidad de los hablantes, que lo que hacen es hablar, comunicarse, expresar identidad, expresar, en fin, todo tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, pero bueno, es cierto que según qué cosas esto puede resultar problemático, ¿no? Por ejemplo, el ámbito educativo, ¿no? El ámbito educativo en el cual se aprenden lenguas y cuando hay que aprender dos lenguas muy próximas, el proceso de aprendizaje es mucho más fácil, está claro, desde cualquier punto de vista pedagógico, psicolingüístico es mucho más fácil, pero el proceso de aprendizaje es mucho más lento. Y el momento en el cual los bilingües son capaces de distinguir bien las dos lenguas va mucho más allá en el tiempo que no, evidentemente, si solo hay una lengua o si hay dos que están muy separadas, ¿no? Entonces sí, eso evidentemente desde el punto de vista educativo muchas veces suscita dudas, y no solo en los docentes, también en las familias, que mi hijo mezcla las dos o escribe con B o con V o con H sin H, ¿no? Con lo cual esto sí que genera a veces pues, también bastante debate, ¿no? Por lo tanto, un poco de incertidumbre o de inseguridad, digamos. Esto enlazaría con mi segunda pregunta, que sería que a raíz de visitar Galicia varias veces, haber hecho alguna vez una conferencia leída en gallego, veo que hay una situación que muchos han descrito como de diglosia, es decir, de una separación de funciones,
de una sensación en gran parte de la población de que el gallego es de alguna manera un idioma inferior al castellano. Esto debe tener, bueno, no sé si estás de acuerdo primero, y luego qué raíces tiene, y luego qué se puede hacer o qué se está haciendo para invertir este desequilibrio, digamos. Sí, el diagnóstico en general es correcto, efectivamente. Es decir, el gran problema del gallego históricamente ha sido la falta de valoración social. Eso ha sido el gran problema de la lengua, que no es un problema de ahora ni de hace 50 años, es un problema que viene de hace muchos siglos, que se ha ido labrando poco a poco y que ha quedado ahí, muchas veces lo digo, evidentemente como una metáfora, que ha quedado incluso en el sustrato, ¿no?, de los gallegos y de las gallegas, casi en nuestra... bueno, ya sé que esto no sería muy correcto decirlo, pero casi en nuestra información genética, ¿no? Un poco ha quedado esa falta de valoración social por la lengua. Por lo tanto, ese es un diagnóstico acertado. Es decir, efectivamente, el gran problema del gallego hoy sigue siendo la valoración social. Pasa que la valoración social, con el paso del tiempo, se ha ido complejizando un poquito, ¿no? Entonces, es cierto que durante muchos siglos el gallego sobrevivió como una lengua oral, prácticamente sin uso escrito, hasta el siglo XIX, y uso escrito conocido y reproducido de una manera importante, por lo menos en las élites locales. Y también durante ese tiempo el gallego se mantuvo, resistió como una lengua familiar, o sea, una lengua oral familiar fundamentalmente, ¿no? Es decir, que fuera de la casa, más allá de los límites de la casa, utilizar el gallego podía ser complicado, o bueno, en fin, estaba presente el castellano, en definitiva, ¿no? Entonces esto ha ido generando una actitud, una valoración social negativa por parte de los propios gallegohablantes, lo cual, curiosamente, no ha repercutido en el número de gallegohablantes, en la cantidad de gallegohablantes que hay, que hoy sigue siendo muy numerosa, ¿no?, muy importante, pero esa falta de prestigio social de la lengua, esa falta de vinculación de la lengua con los sectores estratégicos, con los sectores emergentes de la sociedad, ha sido un problema para frenar ese proceso de sustitución social del gallego. Yo el concepto de diglosia lo utilizo siempre en esa acepción o esa definición fergusoniana, ¿no?, de separación de funciones y de especialización funcional. Yo creo que tiene que ser esa, no es que no me gusten otras definiciones de diglosia, pero yo creo que esa es la que recoge muy bien esta idea, ¿no?, de las variedades lingüísticas superpuestas en función de esas funciones sociales que desempeñan. Yo no creo que en las situaciones de diglosia sea tan fácil hablar de jerarquía de valoraciones diferentes. Yo creo que ahí sí que no, porque una lengua en una situación diglósica que se habla en casa pero no se habla afuera, y para escribir en esa comunidad se utiliza otra lengua, yo no tengo tan claro que la lengua en que se escribe sea más importante o tenga más valoración social que la lengua que se habla en casa. Porque en la lengua que se habla en casa va a ser una lengua de una enorme afectividad, de solidaridad para los hablantes que la utilizan, ¿no?, aunque después tengan que recurrir a otra para escribir, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso del gallego, el gallego está en un proceso de sustitución lingüística, como están otras lenguas y otras comunidades, un proceso de sustitución tremendamente lento, es decir, lento, eso, que si en el siglo XIX pues había un 90% de monolingües en gallego, hoy hay un 30 y pico %, ¿no? Es decir, que bueno, seguimos estando, por lo tanto, de monolingües en gallego, ¿no? Es decir, personas que dicen que solo utilizan gallego a lo largo de su vida, ¿no?, de su vida diaria, ¿no? Con lo cual, en fin, es un proceso sumamente lento, muy complicado, en parte seguramente también porque la sociedad gallega es una sociedad hasta hace poco evidentemente rural, donde el peso urbano pues, es muy reciente, etc., ¿no? Entonces eso ha permitido mantener las redes sociales tradicionales y tal, ¿no? Pero efectivamente seguimos lastrando, ¿no? El problema de la recuperación y de la promoción social del gallego sigue estando lastrada por esa falta de valoración social. ¿Qué hacer ante esto? Pues evidentemente, primero, viendo que ese es el diagnóstico del problema. El problema, por lo menos uno de ellos, uno de los fundamentales, que es esa falta de valoración social, cosa que no se hizo en algunos momentos. Es decir, en algunos momentos de la historia reciente, es decir, los últimos 30 años en Galicia, parecía que por tener ese colchón demográfico tan importante y por tener un marco político y legal que favorecía la utilización del gallego, pues ya venía un poco todo hecho, ¿no? Y que esa falta de valoración social que iría cayendo por su propio peso.
falso, ¿no? Es decir, absolutamente falso, mal diagnóstico y mala predicción de lo que podía pasar, ¿no? Y entonces hoy nos encontramos con que seguimos teniendo esa valoración no tan negativa como hace 30 años o hace 35 años, ni mucho menos, es decir, ha variado mucho, pero sigue habiendo problemas fuertes vinculados con el estatus y el prestigio social de la lengua, ¿no? Y un hecho objetivo que hay que reconocer es que hoy en día sigue siendo, el gallego no se ve como algo asociado al progreso social, al avance social, a la mejora de tus condiciones de vida. Para una parte de la población pequeña sí, pero no para la generalidad de la sociedad gallega, ¿no? A lo mejor tiene que ver en parte con la larga tradición de emigración de gallegos. Estoy pensando en el irlandés en Irlanda, que se comenta mucho que las familias enseñaban inglés a los hijos porque seguro que tendrían que marchar de allí. Y el hecho, bueno, de hecho estamos haciendo esta conversación en castellano cuando yo podría tranquilamente hacerlo en catalán y tú tranquilamente en gallego, porque muchos de los que verán esto son sudamericanos y para ellos, digamos como botón de muestra, los gallegos no son gallegos, ¿verdad? Son españoles en conjunto. Y otro tema es el enorme impacto en Euskadi que me comentaron que produjo el primer día de Euskal Telebista, que salió un joven apuesto con corbata, hablando euskera batúa, y eso también rompió esta valoración social negativa en parte. En el Parlamento gallego supongo que se utiliza bastante. Mayoritariamente se utiliza el gallego, sí. Siempre hay algún diputado que utiliza el castellano y que reclama su derecho a utilizar el castellano como lengua cooficial en Galicia, pero básicamente lo que se hace es se utiliza el gallego, sí, en comisiones y en el pleno del Parlamento. Sí. El hecho de la vecindad con Portugal, y bueno, lingüísticamente no entremos en ello en cuanto a las raíces, es un potencial utilizable por parte de los gallegos, es decir, el mercado cultural, lingüístico, comercial de Portugal con Brasil es enorme. ¿Es un potencial que se aprovecha o no? Sí, bueno, o sea, por una parte, partiendo efectivamente del tema lingüístico, creo que tenemos claro que el portugués es una cosa y el gallego es otra, que es el sentir mayoritario que hay en Galicia y en Portugal también, por cierto. Efectivamente, durante estos últimos años ha habido las implicaciones económicas y sociales de Portugal y Galicia han aumentado de una manera exponencial. Es decir, trabajadores portugueses que trabajan en Galicia, trabajadores gallegos que trabajan en Portugal. Es decir, esto es no hay frontera y hay la verdad es que ha habido una interrelación muy importante. En el terreno cultural, en cambio, las relaciones son más difíciles. Son más difíciles. Yo creo que ha habido siempre un esfuerzo por parte de Galicia por aproximarse, por tener a Portugal un poco como ese referente, desde ese punto de vista cultural, ¿no? Ese buscar una interacción directa, una interlocución directa con los agentes culturales portugueses. Y en cambio, en la otra dirección, yo creo que la cosa ha estado un poquito más complicada, ¿no? Es decir, ha habido menos fluidez. Lo que creo que es una situación nueva y muy interesante es la relación con Brasil. Es decir, hasta ahora, por diferentes motivos, pues era un poco Portugal el elemento de contacto, ahora ya es directamente Brasil. Brasil, evidentemente, es una potencia emergente, o ya no emergente, ya patente, perdón, y hay muchos empresarios, en Brasil hay mucha inmigración gallega, y entonces esto ha fomentado que ya directamente un poco el punto de vista de la acción cultural exterior de Galicia ya vaya directamente a Brasil y no tanto a Portugal, ¿no? Es decir, no por nada, sino Brasil es un mercado de personas, de muchos millones de personas, con presencia gallega allí, es decir, con gallegos que están haciendo negocios, que están haciendo relaciones comerciales con Brasil, que mantienen raíces aquí en Galicia, y por lo tanto, en ese sentido, ya yendo al terreno lingüístico, el contacto con Brasil es muy beneficioso para la cultura gallega. Para la lengua gallega, para su vitalidad, no creo que tenga tanta importancia, ¿no? Parece que el tema va por otro lado, pero para la difusión exterior de la cultura gallega, para su vinculación con una comunidad, con un estado lingüísticamente y culturalmente muy próximo, como es Brasil, yo creo que es una oportunidad fantástica, ¿no?
y el hecho, ese sí, lingüístico, de la proximidad evidente entre el gallego y el portugués, sobre todo con el portugués brasileiro, con el cual tenemos muchas más afinidades con el portugués continental, yo creo que ahí sí también es una buena oportunidad y de hecho nosotros lo utilizamos, ¿no? de decir, bueno, en Galicia hay una lengua internacional como es el castellano, tenemos una lengua de difusión mediana como es el gallego, pero el gallego está directamente emparentado con una lengua que vuelve a ser una lengua internacional como es el portugués, con lo cual digamos que un poco se trata de vender el pack, ¿no? Es decir, en fin, la cooficialidad sirve para tener dos lenguas más una, próxima y muy fácil de aprender, que es el portugués, o el brasileiro, con lo cual estamos ya situados en un universo cuantitativo, que no es lo fundamental, pero también es importante, de muchos millones de hablantes, ¿no? Muy bien, estaba a punto de decir, no eres la primera persona que oigo diciéndolo, pero de hecho fuiste tú en otra ocasión que me marcó mucho. Pensé, es muy interesante esta relación estrecha con el Brasil, justamente donde parece que hay más afinidades, ¿no? Desde la Cátedra Linguamont WOC de multilingüismo hay una pregunta obligada y es ¿qué tal el multilingüismo en el sistema educativo gallego? ¿Hasta qué punto salen al final dominando 2, 3, 4 lenguas? ¿Cómo está proyectado el sistema, incluyendo obviamente las lenguas extranjeras? Vamos a ver, nosotros tenemos ahora mismo un marco normativo en el cual se apuesta por el trilingüismo, es decir, se apuesta por llegar a un momento en que todos los centros educativos públicos y privados en Galicia tengan un tercio de su docencia en gallego, un tercio en castellano y un tercio en lengua o lenguas extranjeras. Un poco esa es la idea. En Galicia, como en otras comunidades del Estado, ha habido experiencias plurilingües, ¿no? Algunas comunidades llevan muchos años trabajando en esto y otras menos. En Galicia ha habido también experiencias plurilingües, pero hasta ahora les faltaba el marco, ¿no? No había un marco normativo y no había un plan específico de potenciación de las lenguas extranjeras. El marco ya lo tenemos desde desde el año pasado, y el plan también, desde el 2010. El objetivo, como digo, es poder llegar a ese marco trilingüe y a esa situación trilingüe, y evidentemente esto es un proceso, ¿no? Un proceso en el cual hemos empezado este año pasado, el 2010, pero la idea es poder generalizarlo cuanto antes y ir además poco a poco, ¿no? Es decir, no ir dando pasos demasiado, porque, a ver, se trata casi de cambiar una situación en la cual las lenguas extranjeras eran islas, ¿no? Absolutamente desconectadas del resto, ¿no? Es decir, una asignatura de lengua extranjera o dos, ¿no? Entonces, cambiar esto va a ser difícil. Se llevaban invirtiendo recursos durante muchos años con resultados bastante escasos o bastante pobres, y ahora en una situación económica muy complicada hay que seguir buscando recursos para formar al profesorado, para incentivar al profesorado y a los centros educativos, para ayudar al alumnado a que se incorpore a este proceso de obtener un tercio de su horario semanal en una lengua extranjera, que supone un esfuerzo importante, ¿no? Sobre todo para si se quiere generalizar esto a toda la población, no solo ir a centros concretos, pues se trata de que todo el mundo sea plurilingüe, ¿no? Es decir, que tenga acceso a lenguas extranjeras. Y esto, por lo tanto, es un proceso en el cual seguramente este contexto económico en el que estamos no es el más apropiado, ¿no? Pero bueno, en cuanto a las lenguas concretas, nosotros hemos establecido claramente el objetivo del inglés. El objetivo del inglés como tercera lengua de Galicia. Y tenemos una segunda lengua extranjera también, que forma parte, que es obligatoria, pero ahí los centros tienen autonomía para decidir si apuestan por el portugués o, evidentemente, por otras lenguas. En Galicia, igual que en el resto del Estado, pues el francés tiene mucha tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, ya digo un poco, el inglés para nosotros es la tercera lengua, y después hay una cuarta lengua que sería un poco ya en función de la autonomía de los centros, de la situación incluso geográfica de los centros vinculados cerca de Portugal, pues seguramente tienen más interés en la lengua portuguesa, etcétera, ¿no? I per practicar allò que prediquem, Anxo, et faria l'última pregunta en llengua catalana i, per favor, òbviament contesta en gallec. I la pregunta seria què s'està fent per la llengua gallega, però no galiciana, sinó a Catalunya, quins projectes hi ha i com podem donar suport en aquestes iniciatives?
Bueno, a tradición de estudos galegos en Barcelona, concretamente, en Cataluña en xeral, pero sobre todo en Barcelona, é unha tradición xa de hai moitos anos, non? Co mestre Basilio Losada, que inaugurou aquí na Universidade de Barcelona unha xeira, un proceso de implantación dos estudos galegos e portugueses, pero tamén galegos moi importante, non? Por tanto, hai unha tradición enorme vinculada con dúas universidades fundamentalmente, con esta, coa Universidade de Barcelona e tamén coa Universidade Autónoma de Barcelona, non? Nos dous sitios podes estudar galego en maior ou menor medida e dentro dos currículos das universidades, neste caso xa dos novos graos que están implantados nas dúas universidades. Tamén hai, nós desde a Secretaría Xeral de Política Lingüística temos convenios coas dúas universidades para poder apoiar esa docencia e mediante os convenios correspondentes e tamén para apoiar que desde estes núcleos de estudos galegos das dúas universidades poidan facer unha programación de actividades culturais, de proxección cultural, neste caso para Barcelona, para a cidade de Barcelona e a comarca de Barcelona. E isto estáse facendo desde hai moitos anos con enorme éxito, cumprindo os objetivos que sempre se perseguen con este tipo de iniciativas. E despois hai tamén, como comentaba antes, este proxecto de vinculación de ensino do galego dentro do centro de ensino secundario da comarca de Barcelona, este proxecto Galauda, liderado desde aquí, desde a Universidade de Barcelona, e que ten como coordinadora Sabela Labraña, un traballo tremendamente voluntarista que nos apoiamos, igual que apoia tamén o Departamento de Educación da Generalitat, pero que non deixa de ser un traballo tremendamente voluntarista de profesorado aquí da Universidade de Barcelona e de profesorado dos centros de educación secundaria que están interesados en participar. Nos intentamos apoiar o máximo posible, pero evidentemente é un esforzo que fan, e tamén, por suposto, os alumnos, as alumnas, moitos deles, a grande maioría deles que non teñen raíces galegas, ademais. E, polo tanto, e hai máis proxectos, é dicir, aquí hai tamén unha importante vitalidade do que ten que ver coa lingua e cultura galegas de todos os centros galegos que hai en Barcelona, na comarca de Barcelona, en xeral en Cataluña, que teñen tamén unha enorme tradición de facer visible a cultura galega aquí en Catalunya. Doncs, en la mesura que la càtedra pugui donar suport a aquestes iniciatives i ajudar a difondre-les, ja podeu comptar els gallecs amb el nostre suport. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Anxo. Moltes gràcies a vos.